Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Gritos de terror. Buenas noches y bienvenidos a Gritos de Terror. Nuevamente, muchas gracias por el recibimiento de este podcast. Hemos llegado a más de 150 descargas en nuestros capítulos anteriores. He recibido muchos comentarios respecto al episodio anterior, donde hay personas que aseguran escuchar una voz infantil diciendo papá, mientras Evelyn nos contaba su relato. ¿Pueden asegurar o desmentir esto? En el siguiente podcast voy a mostrarles el análisis del audio y ver si puedo comprobar esto y escuchar esa extraña voz. Escríbeme a gritosdeterror@gmail.com si quieres que tu relato o experiencia aparezca en vivo en el próximo episodio. En este viernes tengo preparada una historia que al parecer tiene tintes de verdad. ¿Estás listo? Apaga la luz, si te atreves. El rompecabezas. Betty era una anciana solitaria. Con el pasar de los años había visto fallecer a toda su familia. Ella fue testigo de cómo a poco, trágicamente, todos sus seres más cercanos habían dejado de existir debido a diversas causas muy extrañas, tales como fatales accidentes, muertes repentinas o largas agonías, implorando la muerte para detener sufrimientos causados por enfermedades y que esas personas por fin descansaran en paz. Betty ya no tenía a nadie que pudiera hacerle compañía. Tristemente se había resignado a esperar su turno para unirse a sus familiares. Ella simplemente pedía tener una muerte diferente, nada parecido a lo que en su larga vida había sido testiga en todos aquellos que la rodeaban. En algún momento de la vida de Betty, se encontraba rodeada de una gran familia y recordó que solía pasar horas armando rompecabezas con sus nietos, que lamentablemente habían perdido la vida en un terrible accidente junto con sus padres, quedando los cadáveres irreconocibles, pero que Betty siente el familiar más cercano debido a un requerimiento de la policía y los médicos forenses. Ella tuvo que hacer las labores de identificación. Ella tuvo que reconocer estos cuerpos destrozados después de haber recibido esa llamada del forense, trayendo malas noticias sobre su hijo, nuera y familia. Recordando aquellos tiempos, Betty quiso comprar un rompecabezas para mantenerse ocupada y olvidar, aunque sea por un momento, que poco a poco la soledad se la estaba consumiendo. Con el pasar del tiempo, Betty se fue haciendo adicta a estos rompecabezas, llegando a terminar por lo menos uno de alguna complejidad media cada día. Este tipo de actividad la mantenía alerta y lograba vencer, aunque sea por un momento, esos pensamientos sobre la muerte y el momento de la llegada de ese día final. A Betty no le interesaban los rompecabezas sencillos.
Ella quería un reto para que así su día fuese un poco más rápido. Ella ya había comprado y solucionado todos los rompecabezas que podía encontrar alrededor de su casa. Ella ya había recorrido tiendas, librerías, casas viejas, etc. Betty quería sentirse retada y ser capaz de solucionar un rompecabezas con mayor dificultad, aunque sea un poco más elevada cada vez. Esto se volvió una obsesión para Betty. Un día, al pasar caminando frente al centro de su pueblo, Betty vio una pequeña niña que salía de un lugar que al parecer tenía fachada de juguetería. Este lugar se veía un poco antiguo y Betty, aunque era muy familiar de este lugar y ya había pasado muchas veces por la misma acera, jamás puso atención en este extraño establecimiento. Pero era de esperarse, ya que a su edad Betty no tenía intención de entrar a una juguetería, ya que le traería de vuelta esos recuerdos que tanto deseaba arrancárselos del alma. Betty, al ver que la niña entraba en este establecimiento, se dirigió a la tienda, ya que tal vez aquí podía encontrar algún rompecabezas que fuera un poco más retador de los que ya había solucionado anteriormente y que ya resolvía con bastante facilidad. Al entrar a esta tienda, Betty esperaba ver a esa niña corriendo dentro del establecimiento. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando cruzó esa puerta y no vio ninguna niña? Al contrario, vio cosas aterradoras como animales disecados, frascos de pedazos de cuerpo, fetos malformados, llenos de partes humanas y animales en formol. Cuadros en toda la tienda colgados en la pared de este establecimiento que eran muy realistas y plasmaban de una forma impresionante la agonía y sufrimiento que su autor, aunque un poco perverso, quería llegar a plasmar con estas obras. Betty siguió su camino al interior de la tienda, siempre estando extrañada por este lugar, y allá encontró en un rincón un viejo mueble con diferentes artefactos. Llevada por la curiosidad, Betty puso atención en uno muy especial. Le fascinó un objeto que desprendía un olor a incienso demasiado fuerte y penetrante. Cuando Betty examinaba este objeto, se dio cuenta que por fuera tenía una sola pieza de rompecabezas en su parte posterior. Este era muy diferente. Este objeto en particular llamaba a Betty de cierta manera. Ella miraba este objeto, pero había algo muy curioso en él. Este rompecabezas no era para nada como todos los demás. Este no tenía portada alguna. Era una caja de cartón completamente negra, a excepción de esa sola pieza de rompecabezas, la cual no brindaba la información mínima para descubrir la figura final y dar una idea a esa persona para por fin solucionarlo. Este objeto estaba completamente nuevo e intacto. Esto llamó la atención de Betty,
ya que para ella representaba un gran reto, y ella quería precisamente eso. Es lo que estaba buscando, ya que había tenido suficiente con todos los rompecabezas anteriores. Y este objeto, sin darle ninguna pista o idea de cómo debería ser el resultado final al armar todas las piezas, simplemente Betty lo encontraba fascinante. Al momento de pagarlo, el encargado no dijo ni una sola palabra. Miró fijamente a Betty y le pidió una cantidad representativa. Betty, extrañada, preguntó el porqué de ese precio. Y el joven simplemente le dijo que nadie había preguntado por él, que ni siquiera sabía el valor, y le daba ese objeto para que se lo llevara de ese lugar y lo tuviera alguien que al parecer podía sacarle provecho. Betty llegó a su casa e hizo todos sus quehaceres como de rutina. Ella quería hacerlo un poco más deprisa para poder jugar sin ningún problema en este nuevo rompecabezas. Ya caída la noche, Betty se sentó en una de las sillas ubicadas en su salón de estar. Abrió esta caja extraña y comenzó a unir las piezas de aquel misterioso rompecabezas a medida que iba colocando las piezas en su lugar. Simplemente llevada por la intuición de que así era la forma final, empezaba a sentir una extraña y fuerte mirada detrás de ella. Cuando Betty, inmersa en este rompecabezas, encontraba una pieza que quedaba en su lugar, lograba escuchar ciertos ruidos por rincones de su casa. Betty le restó importancia, ya que quería seguir avanzando y colocar una pieza más. Ella estaba conforme, ya que al parecer este rompecabezas iba tomando forma, pero en cuanto avanzaba, poco a poco, los ruidos se intensificaban y esa sensación de tener una mirada encima de ella se hacía más y más evidente. Betty trataba de voltear y descubrir quién estaba prácticamente encima de ella, quién tenía esa mirada clavada, pero jamás pudo descubrir nada o nadie. Betty intentó levantarse de su lugar, ya que esta presión era demasiado, pero algo le impedía levantarse de ese asiento. Betty trataba de observar con la rejilla del ojo aquella presencia, sin tener suerte. Pero Betty había alimentado ya una obsesión de resolver los rompecabezas, así que decidió avanzar, como poseída por poder concluirlo. La forma del rompecabezas empezaba a revelar, y esto le estaba ocasionando mucho miedo a Betty, tanto que empezó a temblar de manera involuntaria, y cada vez que Betty completaba una pequeña sección, podía ver reflejados eventos trágicos y traumantes que habían marcado su vida, tales como los cuerpos masacrados de su hijo, de su nuera y de sus nietos, recuerdos de aquel accidente fatal. Avanzaba y armaba otra parte, y ahí se mostraba la larga y dolorosa enfermedad y agonía de su esposo, el cual había durado años postrado en la cama de un hospital. En otra sección se mostraba el sufrimiento de su hermana, que había caído por un elevador extrañamente y aplastada por el techo de otro que iba acercándose en la dirección contraria. Betty
No podía seguir con esto, pero en un parpadeo el rompecabezas perdía todas estas extrañas formas y escenas, y la presencia que Betty sentía llegó a tener un ligero roce y resoplido en la nuca de Betty. Esto la hacía recordar del lugar donde se encontraba, y Betty tenía que seguir armando este rompecabezas para tal vez, y solo así podía acabar con todo esto. Tal vez si podía acabar este rompecabezas, la presencia se iba y esos recuerdos quedaran atrás. Al momento de casi finalizar este rompecabezas, se pudo ver algo más claro. Betty hizo una pausa y trató de ver lo que había armado para poder comprenderlo. Esto no era posible. Betty, al poner atención y reconocer la imagen, dio un salto de desesperación y pavor, pero no pudo levantarse de ese lugar, ya que sentía esa fuerza descomunal aplicada en su espalda, cuello y cabeza, y la mantenía solamente con los brazos libres para seguir construyendo este rompecabezas. Betty no podía apartar la mirada de este rompecabezas, que estaba solucionado parcialmente, pero que era esa imagen que había perturbado tanto a Betty y la forzó a dar este salto. Cuando por fin lo entendió, ella descubrió que la imagen completa no era nada más y nada menos que el salón donde ella se encontraba, con detalles que le quitaban el habla, ya que se lograba ver parte de las escaleras, los muebles, e incluso ella se veía reflejada armando el rompecabezas dentro de esa imagen, de manera concentrada y a su vez muy aterrorizada, postrada ahí, con el rompecabezas en sus manos. Betty no podía parar de armar el rompecabezas. Ella estaba muy cerca de completarlo, aunque la escena de ahí era aterradora, sin nada de lógica y casi imposible que esto estuviera pasando. Betty se decía a sí misma que la escena que ella tenía en sus manos era como una fotografía de ella misma siendo vista desde atrás en este preciso momento. La misma ropa, el mismo peinado, la misma hora exacta. No podía ser cuando en ese momento algo respiró de cerca en la nuca de Betty. Betty se dio cuenta que solamente le faltaba una pieza. Se apresuró a terminarlo y el acabado era horrible. En esa parte lograba ver que había un hombre en la ventana de su casa observando, mientras esperaba paciente que Betty terminara de armar aquel juego de mesa. Betty se llenó de miedo y terror. Trataba de huir y cuando se dio cuenta que podía moverse, salió apresurada de aquel salón y emprendió su rumbo a la habitación principal. Betty solo quería tomar un poco de sus cosas para protegerse del frío y huir de ahí y jamás regresar. Ese rompecabezas había destrozado la mente de Betty, ya que le había recordado todos esos trágicos eventos e inexplicables. Y al final, esa escena completa del rompecabezas la había dejado fuera de sí, casi al borde de la locura. Betty, ya en su habitación y con una pequeña maleta en la cama, gira para tomar la última ropa necesaria y salir,
pero la misma persona que aparece en el juego estaba justo frente a ella, mirándola de manera desquiciada. Tiene unos dientes puntiagudos, todos al descubierto, mostrando una cara demoníaca sin forma humana, rozando el rostro de Betty. Betty sentía la respiración, el filo de estos dientes muy de cerca. Betty estaba paralizada, no podía gritar, correr ni reaccionar. Sentía esa respiración desesperada, el hedor de este ser que era repugnable. Betty alcanzó a ver esas manos. Eran unas manos alargadas y puntiagudas. Se acercaban a Betty y lograron tocar su nuca. Y empujándola hacia él, iba acercándola lentamente. Betty estaba paralizada. Solo pudo soltar una lágrima de su ojo izquierdo. El ser seguía ejerciendo presión con esa mano en la nuca de Betty y seguía acercándole la cara, sujetándola con una fuerza descomunal. Y Betty no podía hacer nada. Betty estaba paralizada y este ser se acercó a sus oídos y le susurró con una voz demoníaca unas palabras ininteligibles. Betty solo llegó a comprender la última frase. Este ser despreciable decía: me reservé lo mejor de esta familia para el final. Betty fue hallada muerta meses después. La policía encontró la casa totalmente desordenada y encontró una escena muy difícil de olvidar para todos los que presenciaron esto. Un olor nauseabundo que fue el causal de que los vecinos llamaran a la policía emanaba de todos los rincones de este lugar. El cuerpo de Betty se encontraba empapado en sangre y en su cara se mostraba una expresión que hasta ese momento era imposible de imaginar. Los párpados abiertos, más allá de lo humanamente posible, dejando los ojos casi fuera de su órbita. Esos ojos que se encontraban completamente en blanco y sin iris. La boca abierta de par en par con la mandíbula destrozada completamente, haciendo la escena aún más terrible. Los policías no encontraban una explicación, ya que no había nada más en la casa de Betty. Mientras tanto, el rompecabezas se encontraba en el lugar exacto donde Betty lo encontró, en aquella extraña juguetería, totalmente nuevo, sin rastros de que hubiese sido abierto. Sin embargo, aquel lugar tenía un nuevo cuadro que mostrar dentro de su colección. En el rincón de esa pared se encontraba el retrato de Betty, pintado con la cara de sufrimiento que este ser dejó después de haberse llevado su último suspiro. ¿Qué tal les pareció esta historia? Háganme llegar sus comentarios y opiniones a través de nuestro correo electrónico, que es gritosdeterror@gmail.com. Recuerden que cada semana subiré nuevas historias a tu rincón favorito de terror, horror y misterio. Gritos de terror. Gracias y nos escuchamos el próximo viernes. Buenas noches.